El hermano comentó dice, nos la pasamos el día de ayer, sí, estuvimos en una conferencia de matrimonios, ¿verdad? Y varios de ustedes fueron, pero al final les traigo otra noticia, al final del servicio. Hoy vamos a continuar con Ageo, ¿verdad? Uno de los profetas menores, y básicamente lo que hemos estado viendo, o lo que vamos a continuar viendo con Ageo, es de cómo a veces las personas son muy... cuando no se dan gracias, ¿cómo se dice? Ingratos. ¿Verdad? Personas que son ingratas, que el Señor les ha proveído, que les ha dado, les ha sacado de situaciones difíciles, más sin embargo, cuando llega la hora de servirle, de hacer lo que nos pide, pues básicamente se le da la espalda y decimos, Dios, ahí después que tenga tiempo, hago lo que me pediste. Es lo que ha estado ocurriendo con Ageo. La semana pasada precisamente dimos inicio a este libro. El profeta que Dios envió, recuerda que lo envió a Jerusalén para animar o exhortar al pueblo de Israel a que continuaran o a que obedecieran a Dios. Recuerda que el pueblo de Israel había estado en cautiverio por 70 años en Babilonia, ahí estaban ellos. Pero Dios envió al rey Ciro. Recuerda que el rey Ciro era de Persia. El ejército del rey Sirio había invadido a Babilonia y los había vencido. Una vez que el rey Ciro había salido vencedor, bueno, él ordenó o mandó que los israelitas, el pueblo de Israel que había estado en Babilonia, regresara a Jerusalén. ¿A qué? A construir el templo. ¿Recuerdan? Vimos la semana pasada el templo que precisamente había sido destruido cuando el ejército de Babilonia había ido y los había invadido. Así que el rey Ciro, ahora el nuevo rey conquistador, envió a aproximadamente 50,000 israelitas que estaban en Babilonia. Los envió, le dijo, vayan a Jerusalén, vayan y construyan el templo, por favor. Y si usted lee, vimos el libro de Esdras, ¿verdad? Como ejemplo, o parte de la introducción, que les había dado, no solamente los había mandado, sino que les había dado todo lo que ellos necesitaban, la madera, los adornos, utensilios, o sea, todo lo que ellos necesitaban para construir el templo, lo llevaban con ellos, llevaban voluntarios. Imagínense, 50,000 personas van de Babilonia a Jerusalén con la idea de construir el templo. Habían estado 70 años en cautiverio. Dios les da la libertad como les había prometido. Y se vayan al templo, vayan a Jerusalén, construyan mi templo, por favor. Entre los 50,000 personas que habían salido se encuentran dos que vimos la semana pasada, Ageo 1:1. Uno de ellos se llama Zorobabel y el otro se llama Josué. Zorobabel era gobernador de Judá, Josué era el sumo sacerdote. Así que estas dos personas fueron los encargados, los que llevaban el liderazgo, ¿verdad? Los que se les había dado la tarea de cuando lleguen a Jerusalén, ustedes se van a encargar de la construcción, de los permisos, de hablar con la gente, de o sea, de que todo se fuera haciendo conforme a Dios lo había ordenado. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, vimos la semana pasada que probablemente Josué y Zorobabel tenían descendencia latina, probablemente no hayan, y yo imagino como que mexicanos, ¿verdad? Descendencia mexicana. ¿Por qué? Porque llegan a Jerusalén y dicen, vamos a descansar un poquito del viaje. ¿Y ese descanso cuánto les duró? 16 años. 16 años se la pasaron sin hacer nada, ¿verdad? Igual decimos de baquetones, ¿verdad? Nomás ahí echados, esperando a ver cuándo va a ser tiempo, a ver cuándo les daba ganas de hacer lo que Dios les había pedido. 16 años y el templo estaba igual que cuando llegaron. No le habían, creo que nomás se habían hecho unos hoyos para los cimientos, algo así habían hecho, pero hasta ahí llegaron. Se cansaron y dicen, vamos a descansar. Así que Zorobabel y Josué, los encargados, habían desobedecido la orden de Dios, lo que les había pedido hacer, de ir y construir o reconstruir el templo. ¿Okay? Pero ¿qué fue lo que hicieron?
empezaron a construir sus casas. Dios me mandó a hacer esto, pero eso vamos a hacer a un lado. Yo me voy a dedicar a construir mi casa, mi hogar, a lo que a mí me interesa, lo que yo quiero. Y vimos, ¿verdad?, que realmente construyeron casas bonitas, grandes patios, las adornaron todo lo que ellos tenían. Sin embargo, el templo seguía en ruinas. Es cuando llega Ageo y les dice en Ageo 1:4, es para ustedes tiempo, les dice, para ustedes de habitar en sus casas artesanadas, y esta casa, o sea, el templo, está desierto. El pueblo de Israel había cambiado sus prioridades, ¿verdad?, como muchos de nosotros lo hacemos. Sabemos que la prioridad es Dios. Después de Dios, ¿quién sigue? La esposa, si usted está casado, o su cónyuge. Después de ahí, ¿quién sigue? Los hijos. Y después de los hijos, papá y mamá. Ya viene la familia, ¿verdad? La familia en general, los hermanos, y luego el trabajo. Más que cuando cambiamos las prioridades y quitamos a Dios y ponemos el trabajo, ponemos el deporte, pongo lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, siempre va a haber problemas, y es lo que hemos visto a través de todos los ejemplos que usted puede ver en la Biblia, las situaciones que el pueblo de Dios se metía por cambiar sus prioridades y hacer a Dios a un lado. Y más que nada por desobedecerlo. Así que ellos están construyendo lo suyo y han olvidado lo que Dios les había pedido hacer. Dios les mandó construir el templo y ellos empezaron a construir sus casas. Recuerden, después de 16 años el templo ni lo habían tocado. Podríamos también ver la ingratitud del pueblo de Israel. Los había sacado del lugar donde estaban en cautiverio. Ya los había librado del peligro. Y me pongo a pensar cómo muchos de nosotros hacemos y queremos imitar al pueblo de Israel, pero lo hacemos muchas veces en las cosas negativas. Dios nos libra del peligro, nos sana de las enfermedades, nos provee en tiempos de escasez, restaura matrimonios, une familias, abre puertas, o sea, nos da tanta bendición, tanta ayuda que el Señor nos da, pero muchas veces en vez de demostrarle agradecimiento por todo lo que Él nos ha dado, y jamás le vamos a poder pagar, ¿okay? No es cuestión de que voy a juntar algo para pagarle lo que hizo por mí, no, sino simplemente un agradecimiento, un amor hacia Él por lo que ha hecho por nosotros. En vez de hacerlo, muchas personas lo ignoran, lo hacen a un lado, empiezan a vivir su vida en desobediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, tal como ellos se portan, como el pueblo de Israel se portó en aquel tiempo, nos seguimos portando en la actualidad. Les he comentado que realmente el ser humano no ha cambiado mucho desde los tiempos de Adán y Eva, cuando se rebelaron contra Dios, a los tiempos de hoy, del 2025. Seguimos siendo rebeldes, seguimos siendo personas que nos queremos siempre hacer nuestra propia voluntad, seguimos rebelándonos en contra de Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió con ellos? Por la desobediencia que ellos habían tenido, fíjense lo que ocurrió a Ageo 1:6. Ellos empezaron a trabajar y llega Ageo y les dice: ustedes siembran mucho y recogen poco. Comen y no se llenan. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. Y el que trabaja sueldo recibe sueldo a saco roto, ¿verdad? Esto es parte de lo que vimos la semana pasada, es parte de la introducción, pero un recordatorio para que agarrar el hilo de nuevo, ¿verdad? Así que siembras tus terrenos, cosechas, cultivas, preparas la tierra, le echas tu abono, pero cuando vas a levantar la cosecha, ¿qué es lo que ocurre? No hay nada, no hay la cantidad que tú esperabas. Igualmente, comes y siempre andas con la barriga vacía, ¿verdad? Con las tripas que se están sonando. Tengo hambre, pero acabas de comer, pues que sigo teniendo hambre. O sea, todo lo que agarras no te satisface, no te llena, te hace falta. Siempre hay un vacío, y ese vacío sabemos de que solo puede ser llenado por la palabra, por Dios mismo, por la palabra de Dios. Así que
Dice, trabajas tú, trabajas tu esposo, trabajan tus hijos, todos en la casa trabajan y no hay dinero, ¿verdad? Así que no haces nada porque tienes que ir a trabajar, sin embargo no hay ningún ahorrito. Dice, todo lo que trabajas, agarras el cheque, lo echas a la bolsa y es como que si hay un agujero en la bolsa, ¿verdad? Se te va todo el dinero, no sabes ni a dónde. Es parte de la desobediencia, parte de cuando uno está en rebeldía contra las cosas de Dios. Entonces, todo esto que está ocurriendo, Dios ya se los había advertido. O sea que el pueblo de Israel no puede decir, ¿por qué no está pasando esto? Dios ya les había advertido que eso precisamente les iba a pasar si ellos se rebelaban contra Él. Fíjense, vamos a ver cuando haya la ley en Deuteronomio. Fíjense lo que dice en Deuteronomio. Y esta ley fue dada cuando iban saliendo de Egipto, cuando apenas iban llegando a la tierra prometida. Fíjense lo que les dice. Ya habían pasado muchos años, pero ya ellos sabían. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, básicamente si no obedeces la palabra de Dios, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te van a alcanzar. ¿Qué era lo que iba a ocurrir? Versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesar de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. El versículo que sigue, 18, 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras. Haces muchas obras, pero no son obras que le agradan a Dios. Haces muchas obras por las cuales me has dejado. O sea, te estás enfocando en lo tuyo, tus obras, tus deseos, tus caprichos, lo que a ti te llena. Dice, pero has dejado lo más importante, has dejado a Dios a un lado. 29. Y no serás prosperado en tus manos. Y no serás prosperado en tus manos. O sea, haga lo que hagas, no te va a dar fruto, no te va a rendir. El 30 está peligroso, mire. Te divorciarás con tu mujer y otro varón dormirá con ella. Todo por la rebeldía de... ¿Cuántos matrimonios no se han separado, no terminan en divorcio? ¿Por qué? Por la rebeldía, por ir en contra de la palabra de Dios, por no obedecer, de amar, cuidar, proteger a la esposa o respetar al marido. Básicamente terminan separándose. Dice, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Versículo 38, sigue más todavía. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. O sea, recuerden, esto es lo que Dios les había dicho que iba a ocurrir años atrás, y es lo que les estaba ocurriendo precisamente ahora por su desobediencia. ¿Okay? Dios no se anda con, como dicen, entre las ramitas, o dice, ay, les voy a decir esto para que se asusten, pero a la hora de la hora, Dios no se anda, ¿cómo? Con rodeos, ¿verdad? O nomás diciendo algo para asustarlos. Si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Y aquí vemos que lo está haciendo. Bueno, que está haciendo todo lo que dijo anteriormente. 39. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Va a llegar la plaga y va a acabar con todo. 40. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque la aceituna se caerá. Vas a plantar tus plantitas de tus arbolitos de naranjas y no vas a tener ni jugo, vas a poder sacar de ahí. Vas a tener tus árboles de, ¿cómo se llama? De aguacate, ¿cómo se llama? ¿Qué se rompen las? De granada. Vas a tener tus árboles de granada, y las hormigas y los ratones se los van a comer, ¿verdad? Y no va a pasar un juguito. Básicamente es lo que le está ocurriendo aquí. Entonces, todo esto que les acabo de leer es malo, pero nadie quiere eso, ¿correcto? Yo no quiero nada de eso para mi vida. Todo eso es a consecuencia de ¿qué? Fíjense lo que dice 28:45. Todo esto, por cuanto no habrás atendido, no has escuchado, no has obedecido a la voz de Jehová tu Dios. O sea, no has guardado sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Básicamente agarra la Biblia y
no le pones atención, no te interesa lo que el Señor quiere para ti. Es lo que está diciendo. Todo eso te va a pasar por no escuchar y obedecer la voz de Dios. La pregunta es, ¿en qué están siendo desobedientes? Dios les había dicho, construyan el templo y no lo estaban haciendo. Le estaban dedicando más tiempo a lo suyo, les repito, a su casa, a sus intereses, a lo que ellos querían, y el templo abandonado, la casa de Dios destruida, estaba deshabitada, nadie quería ir ahí. ¿Quién quiere ir a donde hay ruinas, donde huele mal, hay moho? ¿Quién quiere ir ahí a esos lugares? Nadie, ¿verdad? Entonces, así estaba el templo de Dios. Dios había cumplido la promesa de que los iba a sacar de la esclavitud. Lo cumplió. Si usted lee en la Biblia, cada promesa que Dios ha hecho se ha cumplido tal y como Él lo dijo. Todo se ha cumplido tal al pie de la letra. ¿Okay? Así que a ellos los sacó de Babilonia, los regresó a casa para que rehicieran su vida, construyeran el templo, rehicieran su vida, volvieran a estar en familia, volvieran a celebrar sus fiestas, volvieran a poder adorar a Dios de una manera libre. Recuerda que estaban en Babilonia. En Babilonia no había mucha libertad porque había muchos dioses paganos, entonces no tenían tanta libertad para adorar a Dios, para agradecerle, como lo hacemos nosotros en la actualidad, ¿verdad? Yo no me encontré a ninguna manifestación o algún policía en el camino aquí al templo para decirme no vayan o deténganse, ¿verdad? Con pancartas. No, uno tiene esa libertad de venir y estar en la presencia de Dios, de convivir con los hermanos, de escuchar su palabra, de cantar alabanzas, o sea, de servirle. Todo eso, ¿verdad? Lo podemos hacer de una manera libre y a gusto, pero muchos deciden no hacerlo. Recuerda que les respondió, se repite el versículo 4, aquí 1:4, les dice: es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesanadas, y esta casa está desierta. Por cierto, estamos hablando del templo, ¿verdad? ¿Cuántos templos se han construido? ¿Cuántos templos se han construido? Al principio, si vamos al principio, vemos en Génesis que Dios moraba ¿en dónde? En el tabernáculo, ¿verdad? En el tabernáculo. Era un templo construido por las manos de los hombres, ¿verdad? Ellos lo habían construido. Era el lugar de reunión. El tabernáculo, ¿verdad? Se recuerda que las tribus lo agarraban y lo movían de un lugar a otro. Bueno, para ellos era la presencia de Dios, era el templo donde estaba Dios. Era el lugar de reunión en ese tiempo entre Dios y Moisés. Moisés quería hablar con Dios, iba al tabernáculo y ahí conversaban con un cafecito bien a gusto. Imagínense estar platicando con Dios, tomándose un cafecito, un panecito, ¿verdad? Tranquilos, escuchando así música instrumental de una alabanza, una adoración. Imagínense estar así con Él, que nadie lo distrae, no hay niños corriendo, o nietos, ¿verdad? Ya para muchos. Imagínense. Bueno, sí lo puede hacer. Lo puede hacer en tu casa. No necesitas ir a buscar un tabernáculo por allá. Ay, la iglesia está cerrada el lunes y martes, y está cerrada la iglesia. ¿Dónde voy a encontrar a Dios? En tu casa lo puedes hacer. Sentarte en la mesa con tu cafecito y decir: Señor, quiero platicar contigo. Abres la Biblia. Olvídese eso de que, a ver, ¿dónde me guía el Espíritu Santo? Ay, aquí. No. Haga un estudio que dice: me gustaría conocer de esto, y busque, ¿verdad? Esa conversación que usted quiere tener con el Señor, igual que el Señor le va a hablar, pero es tan bonito, es tan de aprovechar 5 o 10 minutos al día, estar en la presencia de Dios. Bueno, en el tabernáculo ese que lo movían, era como una casita de campaña, es lo que hacían. Era el lugar de reunión entre Dios. Después pasaron los años, el rey Salomón, recuerda que el rey David quiso construir el templo, Dios dijo: no, tú no, David, tú no eres el elegido para eso. El elegido, pero iba a decir yo, o sea, él no era el quien lo debía de construir. Así que, ¿quién fue lo que lo construyó? Fue Salomón. Salomón construyó el primer templo en el año 960 a.C. ¿Okay? El templo que construyó Salomón sustituyó el tabernáculo de reunión. Pero este templo que construyó Salomón fue destruido por Babilonia
cuando Babilonia fue y agarró a todos prisioneros, en una de sus idas destruyó el templo en el año 586 a.C. El segundo templo no es el que se haya construido un templo aquí y vamos a construir otro templo allá, no. El segundo templo, construido en el mismo lugar, se volvió a reedificar o reconstruir el mismo templo. Ese templo, la reconstrucción, la segunda vez que se reconstruyó el templo fue precisamente esta que estamos viendo aquí, con Zorobabel y Josué. Ellos reconstruyeron el templo por órdenes del rey Ciro. Es lo que estamos viendo precisamente hoy, la reconstrucción del segundo templo. ¿Okay? Este mismo templo que estamos viendo fue reconstruido de nuevo y ampliado, o sea, le pusieron más, lo hicieron más grande, le pusieron, no sé qué tanto le hicieron, pero fue reconstruido y ampliado en el año 19 y 20 antes de Cristo. O sea, ya estamos llegando a Jesús, ¿okay? Unos 20 años antes de Jesús le hicieron otra reconstrucción, ¿okay? Esta fue hecha por Herodes. Esta tercera reconstrucción del templo se terminó aproximadamente en el año 25 después de Cristo. ¿Okay? Empezó en el año 19-20 antes de Cristo y se terminó en el año 25. Son aproximadamente 46 años de cuando se empezó a reconstruir por última vez a cuando se terminó. Antes de Cristo y después de Cristo. 20 y 20, 25 y 40, son como 46 años. Por eso cuando Jesús entró al templo, recuerda cuando entró al templo y sacó a todos los que estaban ahí vendiendo y haciendo dinero de mala obra, ¿qué fue lo que los judíos le preguntaron? ¿Qué le dijeron los judíos a Jesús? Oye Jesús, ¿qué autoridad tienes tú para hacer lo que estás haciendo, para sacar a la gente, para hacer todo esto? ¿Qué le respondió Jesús? Fíjense lo que les dijo. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: ¿pero cómo? Si en 46 años fue edificado. O sea, 46 años, 20 antes del nacimiento de Cristo y 25 después, son los 46 años que se había llevado en reconstruir el templo, ¿okay? Le hicieron una remodelación. 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo quieres levantar. Entonces, ese templo al que entró Jesús y sacó a la gente fue destruido de nuevo en el año 70 por los romanos. Cuando los romanos llegaron, destruyeron el templo. Lo único que quedó de este templo, ¿qué fue? El muro del lamento, lo que vemos en la televisión, en las fotos, ¿verdad? Lo único que quedó del templo que fue construido por Salomón, que fue reconstruido de nuevo por Zorobabel y Josué, que fue remodelado por Herodes y reconstruido en el tiempo de Cristo, lo único que quedó fue la pared, esa donde van todos los judíos, ¿verdad? Una vez al año, durante las fiestas, y van y tocan. Ese es el único que quedó. El muro de lamentaciones. Entonces, el templo era el lugar donde se adoraba a Dios. ¿Okay? ¿Querías conocer a Dios o practicar con Dios? Era el templo, en aquellos tiempos. Pero ¿qué pasa ahora que no hay templo? Ahora no hay ningún templo, o sea, el templo de Jerusalén ya no está. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ¿recuerda la conversación entre Jesús y la mujer samaritana? ¿Qué fue lo que dijo? Juan 4:20. Dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, o sea, ahí en Samaria, ahí en el templo de nosotros. Y ustedes, los judíos, dicen que en el templo que está en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Recuerda que era la contienda que había entre samaritanos y judíos. Cada quien tenía su templo, así que ellos decían: nuestros padres están en este templo, ustedes, israelitas, están en ese templo. ¿En cuál templo vamos a adorar a Jesús? ¿En este o en aquel? Pensando todavía que necesitaban un lugar físico para ir a platicar con Dios. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo? Versículo siguiente, versículo 21. Jesús le dijo a la mujer: créeme que la hora viene
que la hora viene cuando ni en este monte, en Samaria, ni en Jerusalén adorarás al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, cada uno de nosotros hoy, ¿verdad? Cada uno de ustedes adorarán al Padre en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, ahora, ¿dónde está el templo de Dios? Fácil de saber. ¿Dónde está el templo de Dios ahora? 1 Corintios 6:19 dice: ¿ignoras que ustedes son el templo de Dios? O sea que ya no necesitas buscar un lugar físico, ir a tocar puertas, ir a ver, ay, aquí ya me cerraron, ya no alcanzo a llegar. No, ahora usted es el templo de Dios. Donde quiera que usted esté, ahí está el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. 2 Corintios 6:16, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Nuestro Dios es un Dios viviente, un Dios de vivos, no de muertos, dice. Pablo dijo, Juan 17:24, no fue Pablo, perdón. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que si usted dice, bueno, yo voy a la misa porque ahí está el Señor, no, el Señor ya, Dios ya viene contigo, tú lo traes. Cuando nosotros salimos de aquí, este lugar, ¿verdad? Las costillas de la ballena, este lugar simplemente es un edificio. Que es lo que queda, básicamente es un edificio, una construcción hecha de material, es todo. El Señor está con usted a donde quiera que usted vaya. Así es. Volviendo al tema, la semana pasada vimos que el pueblo de Israel ya le estaba yendo mal. 2 veces les dice Dios, 2 veces les dijo: analicen su vida, vean lo que están haciendo, o sea, mediten en su comportamiento, sus actitudes, vean qué es lo que tienen que cambiar y cámbienlo, por favor. Es lo que les dijo Dios 2 veces a través de Egeo 1:5 y 1:7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Fíjate bien lo que haces, lo que dices, cómo actúas, cuáles son tus decisiones, qué te motiva a tomar esas decisiones. Fíjate bien. Cuando usted medita en algo, no solamente dice, no es algo de que lo piensa por un segundo, oh sí, ya. No, cuando usted medita en algo, busca por qué ocurrió eso, qué fue lo que me hizo llevar a decir o hacer esto. O sea, usted busca, se va más profundo a la situación. Versículo 7 les vuelve a repetir: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre sus caminos. Mira cómo andan, por dónde andan. Medita cuáles son tus prioridades. Analiza tu vida, examínala y considera seriamente, en verdad considera, que si sigues haciendo lo mismo, o sea, ¿qué has obtenido, qué has ganado por el ritmo de vida, por el estilo de vida que tienes? O sea, ¿qué tienes? Señor, no, pues ya me compré mi carro del año. Ese carro del año no te va a durar más, probablemente, ¿verdad? ¿Qué? 5, 6, unos 10 años, cuando mucho, no sé. Eso si no te lo quitan antes por no pagarlo. Entonces dices, yo tengo eso, pero eso es temporal, ¿verdad? Es muy bonito y lo disfrutas, claro que sí, pero es temporal. Yo no puedo decir, ya cumplí el propósito por el cual Dios me mandó a este mundo para comprar este carro, para tener esto. No podemos hacer eso o pensar así. O sea, considera si sigues haciendo lo mismo, fíjate lo que has ganado. Fíjate si te ha ido mejor cuando obedeces o cuando desobedeces. Si usted analiza su vida y dice, no, pues a mí me fue mejor cuando no hice lo que Dios me pidió. ¿Será eso? ¿Habrá pasado eso? Yo creo que no, ¿verdad? Analiza si fueron bendecidos al buscar lo tuyo y dejar a un lado de Dios. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió contigo? ¿En qué debían meditar? En lo que había sucedido. ¿Okay? De nuevo va a repetir en Ageo. Estamos en Ageo, versículo 9. Dice: mediten en esto, buscan mucho y hallan poco, y enciérrase en casa y yo los disiparé de un solo. O sea, si ustedes se quieren encerrar en su casa, proteger, dice, para mí eso no es nada. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta. Es la segunda vez que les dice lo mismo. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre su propia casa.
Básicamente no buscas del Señor en momentos difíciles. Vas y te encierras, te estresas, no puedes dormir, se te quita el hambre, se te quita el sueño, te la pasas con medicamentos, con esto, con aquello. Estás en tu casa. O sea, no buscas de Dios para salir de la situación. ¿Qué más sigue el versículo 10? Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra se detuvo sus frutos. O sea, por eso no llegaron las bendiciones que Dios tenía para ti. O sea, Dios ya las tenía, pero las detuvo. O sea, detuvo la lluvia, y la lluvia representa la bendición de Dios en ciertos casos, ¿verdad? El diluvio no fue bendición. Y la tierra detuvo sus frutos. 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos. Y ahí vienen todas las maldiciones que hemos leído. Todo eso pasó porque ellos no buscaban de Dios. Ahora mira, Ageo nos advierte de lo mucho que de lo mucho que perdemos. El libro de Ageo nos advierte de lo mucho que perdemos cuando no ponemos a Dios en primer lugar, cuando ignoramos lo que nos pide hacer y cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Ageo no es el único que en su palabra que nos advierte de eso. Yo creo que si leemos y buscamos, por ejemplo, Pablo dice en Colosenses 3:1, Pablo nos dice: si pues ha resucitado Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? Como muchos lo hacen. Mateo 6:33, Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Se va a añadir a tu vida bendición, pero busca primero a Dios. Recuerda que lo que pasaba cuando no buscaban de Dios, se les quitaba, no disfrutaban, no tenían nada. La diferencia. Es la diferencia de estar en contra de Él o alejado de Él a estar con Él y buscando de Él. ¿A qué cosas? Cuando dice, y todas estas cosas serán añadidas, ¿a qué cosas se refiere? Fíjese cómo se complementa. Recuerda que habían perdido allá con Ageo. Tienen comida y no se llenan. Tienen ropa y les da frío. Ahora fíjese lo que dice cuando buscas de Dios. Mateo 6:33. ¿A qué cosas qué va a ser añadido? Versículo 25. No se afanen por su vida, que han de comer. Pues aquellos se preocupaban por la comida. Aquí dice: no te afanes por la comida. ¿O qué has de beber? Recuerda que ellos bebían y no se satisfacían. No te preocupes. ¿Qué has de comer? Ni por tu cuerpo, ¿qué has de vestir? Allá con Ageo decía: ustedes se visten y siempre tienen frío, siempre andan mal. Dice: no te preocupes. No te preocupes por eso, es secundario. Primero busca a Dios, acércate a Dios, ve lo que Dios tiene para ti, y si todo eso va a ser, no es que no sea importante comer, ¿verdad? Pero imagínense dejar el pan, no. ¿Con madera? Pero habla si dejas a Dios a un lado, no te preocupes por eso. Va a ser tu preocupación. Si estás con Dios y buscando de Él, Él se va a encargar de eso. Recuerda el ejemplo que puso: mira los pajaritos, ni trabajan. Yo le agregaría ahí: mira los vagos, ¿verdad? Los nenes y los ninis, ni trabajan y comen allí, ¿verdad? Tienen comida, tienen todo. Bueno, dice, lo que ellos preocupaban, dice: busca de Dios y todo eso va a ser añadido. Pregunta: ¿qué necesitas para meditar? ¿Necesitas tiempo? De tener un poco el ritmo de la vida acelerada que llevamos. Detente un poco, ¿verdad? No por ir más rápido vas a llegar más lejos. Es lo mismo, es mejor ir tranquilo, paso a paso, meditando, viendo, analizando, a ver qué es lo que ocurre, pero vas a llegar y vas a llegar bien, ¿ok? Analiza, detente un poco, analiza tu vida, lo que vas a hacer, lo que has hecho. Fíjate las decisiones que has tomado y medita realmente si hay que hacer cambios y si
¿Y por qué no te salió? ¿Por qué esta vez sí te salió? Ah, porque oré, pedí oración y el Señor me guió. Entonces medita en tu vida cómo la estás llevando. ¿Cuál debe ser tu patrón de medida? Cuando usted medite y quiera comparar su vida, pues ¿cómo voy yo? ¿Cómo estoy? No busques al vecino, no, pues mira, a ellos le va mal y a mí me va bien, quiere decir que yo estoy bien con Dios. No, cuando medites tu vida y quieras comparar todo lo que has hecho, compáralo con la palabra de Dios. Fíjate lo que la palabra de Dios dice, las bendiciones, y te vas a dar cuenta si estás bien o estás mal. Ya vimos, Dios dice, ya hemos visto en todo, busca las cosas de arriba, medita tus caminos. Si no lo estás haciendo, hazlo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Medita. Si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Haz las cosas de corazón como para el Señor y no para que la gente te vea y te aplaude y te alabe y diga, ay, qué grandioso eres tú. Medita si cuando haces algo lo haces para el Señor o para los hombres. Si lo estás haciendo para el hombre, cambia y empiezas a hacer las cosas para el Señor. Da gracias a Dios en todo. Medita sobre tu vida, lo que has hecho. Tantas cosas que el Señor me ha dado y ni siquiera le he dado gracias. Me comporto como 9 de los 10 leprosos con los que se quedaron que no fueron. Medita, y si no lo estás haciendo, dale gracias, empieza a darle gracias a Dios por lo que hace en tu vida. Entonces, la palabra de Dios nos dice con claridad lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que evitar, las cosas que debemos de buscar, lo que tenemos que dejar. Dios nos habla a través de su palabra, y lo triste es de que, mira, hay tanta facilidad el día de hoy. Pastores, que no me gusta leer, la abro y me da sueño, así como que, ¿verdad? Los ojos empiezan a cruzar. No fuera la novela, la televisión, porque están así, con nosotros, pero la Biblia la empiezo a leer, o no fuera el TV novelas, ¿verdad? También, no sé qué. Bueno, compra entonces una Biblia audible, que empiezas audible, que pones. Se van a quedar dormidos también. Tú no tienen solución. Pero hay tantas maneras de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Para no solamente de leer la situación. ¿Qué fue lo que Dios les pidió hacer? Ageo 1:8. Suban al monte, o sea, como ya habían pasado 26 años y no habían hecho, llega Ageo, les dice, es hora de empezar a trabajar. Ahora, ¿qué tienen a hacer? Suban al monte, traigan madera, edificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dicho Jehová. Antes ellos tenían todo el material para hacer lo que tenían que hacer, pero pasaron 26 años, se echó a perder, la gente se lo empezó a llevar para construir su casa, ya no tenía nada. Ahora dice Dios, yo te había dado todo. Por desobediente, ahora tú ve y corta madera. Ahora tú ve y haz y trae lo que tienes que hacer para construir, ¿verdad? Cuando desobedecemos a Dios, terminamos al final, si recapacitamos bien, terminamos haciendo lo que nos había pedido hacer, y ahora acá nos cuesta más. No necesariamente económico, nos cuesta más tiempo, más esfuerzo, más cansancio, a que si hubiéramos obedecido a la primera. Pero no. Ahora dice, hagan lo que les toca hacer, lo que se les ordenó hacer. ¿Y cuál fue la actitud del pueblo una vez que ellos meditaron en su vida? ¿Qué fue la actitud del pueblo? 1:12, Ageo 1:12. Y oyó Zorobabel y Josué y todo el resto. Ahora sí oyeron, ahora sí están poniendo atención. ¿Qué fue lo que oyeron? La voz de Jehová su Dios. ¿Okay? No empezaron a oír al vecino, al amigo, al compañero. Empezaron a oír la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo enviado por Dios, como le había enviado. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Y temió el pueblo delante de Jehová. Quiere decir que meditaron, analizaron su vida, se dieron cuenta de lo alejado que estaban de Dios, de la desobediencia que tenían, y hubo un cambio de actitud, un cambio de prioridades, un cambio de sentimientos. De no servir, empezaron a servir. De yo primero Dios. De ser indiferentes a Dios, cambiaron a temerle a Dios.
necesitamos nosotros hacer exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando ellos escucharon la palabra de Dios? Ya voy a punto de terminar, ya me faltan 3 hojas más. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando ellos escucharon la voz de Dios? Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo y les dijo, esa es la palabra de Dios, yo estoy con ustedes, dice Jehová. Ahora yo estoy con ustedes. Vamos a empezar a trabajar. Yo voy a estar aquí con ustedes. ¿Para qué lo quiero? Para que te dé ánimo, para que te guíe, para que te instruya, para que te dé sabiduría, para que te dé fuerzas, para que lo poquito que tengas te lo multiplique y te alcance. Para eso necesitas a Dios en tu vida. Así que significa que no vas a estar solo cuando vas a construir el templo, no vas a estar solo cuando estés reedificando tu matrimonio o tu familia, o no vas a estar solo cuando vayas a tocar puertas para ir a un nuevo trabajo. Dice, pon a Dios primero y Él va a estar contigo. Dios te va a abrir la puerta de ese nuevo trabajo o te la va a cerrar, no, porque Él sabe que no es lo que te conviene a ti en ese momento. Ahora sí, Dios está contigo, el poco dinero te va a alcanzar, te va a sobrar, vas a poder tener ahorritos, la poca comida, ¿verdad? Antes llenabas el refrigerador de puras chucherías que se echaban a perder al día siguiente. Ahora vas a tener comida que realmente va a alimentarte, te va a nutrir. O sea, todo va a cambiar cuando la presencia de Dios está ahí. Último versículo 14, para terminar el capítulo 1 de Ageo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos judíos. Por fin, después de 26 años, empiezan a trabajar. Versículo 15, en el día, escucha esto, versículo 15, porque ahí termina el capítulo 1. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo empezaron a trabajar? Dice, manos a la obra. En el día 24 del mes sexto, el segundo año del rey Darío. ¿Recuerda el tiempo cuando Ageo llegó? Vamos a ver cuándo llegó, el versículo que sigue. Esto fue cuando llegó. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, el primer día. Desde que él llegó hasta que se pusieron a trabajar, transcurrieron ¿cuántos días? Vamos a ver, aquí lo apunté. Transcurrieron 24 días desde que llegó Ageo. Básicamente del día primero al día 24 del mes. 24 días. Y yo dije, sí, de veras, oye, 24 días les tardó para analizar su vida, para ver qué es lo que estaba pasando y ponerse a trabajar. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo ocupas tú para analizar tu vida y realmente cambiar tu corazón y ponerte a hacer lo que Dios te pide hacer? ¿Ocupas 24 días? A lo mejor no tienes 24 días porque nadie tiene la vida a comprar. No sabemos qué es lo que va a ocurrir mañana. Yo te sugiero, no esperes 24 días, ni 23, ni 22. Empieza el día de hoy a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Empieza a buscar de Dios. Medita sobre tus caminos. Si vas por el mal camino, corrígelo, cámbialo y empieza a hacer las cosas que le agradan a Dios. Si Dios te llama a trabajar en la obra, a hacer algo para Él, dile, Señor, pues yo en mis fuerzas no puedo, pero lo voy a hacer confiando en ti porque tú me lo estás pidiendo hacer. Yo sé que tú me vas a equipar, me vas a dar la fuerza, lo voy a hacer. Si Dios quiere, si quieres escuchar la palabra de Dios, bueno, no necesitas esperarte el domingo para venir aquí a escucharme hablar, a escucharme la Biblia. En tu casita lo puedes hacer cuando tú quieras. Y si te da flojera leer, pues un audio. Conocer y obedecer la palabra de Dios, por eso te dejo. Conocer y obedecer la palabra de Dios hace la diferencia entre recibir maldición o estar en no maldición, pero castigo, irte mal, o estar en bendición y bien bendecido. Así que aquí dejamos a Ageo, ya empezaron a trabajar. Vamos a ver qué ocurre el próximo domingo en el capítulo 2, qué fue lo que ocurrió. ¿Siguieron trabajando? No sé, no lo he leído, pero usted lo puede leer en su casita. ¿Siguieron trabajando? ¿Obedecieron? ¿Aflojaron el paso? Bueno, vamos a ver qué ocurrió. La próxima semana continuamos con el capítulo 2 de Ageo, para que usted lo puede ir leyendo y aventajando en el estudio. Amén.
Bueno, Padre, de nuevo te damos gracias. Señor, ayúdanos como siempre a no separarnos, a no olvidarnos, a no ser más agradecidos, a tenerte como prioridad en todo lo que hagamos, Señor, que tú seas primero. Padre, que tú nos ayudes a dar buenos pasos, a dar buen ejemplo, Señor, a guiar a nuestros hijos, a nuestra familia. Señor, ayúdanos en el trabajo a dar buen testimonio, ayúdanos en la escuela, Señor, a no seguir las corrientes de este mundo.